Muy bien. El mensaje de esta mañana se titula Dones y Ministerios para el Servicio, y si quiere ir abriendo allí, 1 Corintios 12, 4 al 6, mientras yo le hago una breve introducción acerca de por qué este tema en esta mañana. El día viernes presenté un mensaje basado en Lucas capítulo 10, donde había un intercambio entre un experto, un conocedor, un escriba, como dice la versión más antigua, de las Escrituras, donde tiene un intercambio de preguntas y respuestas con Jesús. El pasaje que estoy mencionando es anterior a la parábola del buen samaritano, que es con la que Jesús responde finalmente las preguntas acerca de esta persona, de este conocedor de las Escrituras, de las leyes, de los mandamientos, pero que en alguna manera estaba haciendo ciertas preguntas. La pregunta final en Lucas 10, 29 es acerca de ¿quién es mi prójimo? Así termina ese diálogo de preguntas y respuestas entre Jesús y el conocedor de las Escrituras. Y esa fue la pregunta que trabajamos el día viernes y dejamos allí varios puntos acerca de quién es la persona a la cual nosotros debemos ayudar. Y en función de eso es el mensaje de esta mañana. Ahora sería no solo preguntarme quién es mi prójimo, sino cómo lo puedo ayudar, qué herramientas tengo, qué conocimiento bíblico, qué me dice la Biblia, la palabra de Dios respecto a cómo yo puedo ayudar a una persona en necesidad. Seguramente a la altura de esta breve presentación usted se estará diciendo, bueno, muchas veces yo he hecho ayudas, he tratado de solucionar problemas a las personas y a veces las personas no me han retribuido o no han sido leales respecto a lo que le he dado, a lo que le he brindado. Bueno, llegamos a la conclusión de que esa no debe ser nuestro cuestionamiento y no debe ser la razón por la cual a veces fracasamos o nos sentimos frustrados porque hemos hecho algo y no hemos visto la retribución. En realidad el concepto bíblico es que debemos hacer el bien, como decía el título del mensaje del viernes, sin mirar a quién, o sea, sin esperar una respuesta a cambio. Jesús nos dice que si hacemos algo porque esperamos retribución, entonces no es la manera correcta. Así que así quedamos y así quedó planteado el tema. Y en esta mañana yo quería traerles entonces desde el punto de vista bíblico cuáles son las herramientas que nosotros tenemos como hijos de Dios para poder cubrir las necesidades de las personas que tenemos. En alguna manera el mensaje va a englobar no solo la persona, o sea, no solo mi persona, su persona, sino también la iglesia en su contexto. Así que vamos entonces a la lectura del pasaje y después vamos desarrollando el tema. 1 Corintios capítulo 12, versículos 4 al 6, dice de esta manera la versión de las Américas. Ahora bien, hay diversidad de dones, marque allí la palabra dones, pero el Espíritu es el mismo, hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo, y hay diversidad de operaciones o servicios, pero el Señor es el mismo, el que hace todas las cosas en todo. Señor, te damos gracias nuevamente por abrir tu palabra, y ahora, Señor, queremos ser iluminadas por ella, queremos reflejarnos en ella, en este tema tan importante, de cómo ayudo a una persona en necesidad con las herramientas y los medios que tengo. Señor, danos entendimiento y conocimiento de tu palabra para hacer las cosas como tú esperas, Señor, que las hagamos, de manera personal y también colectivamente como miembros, como partes de esta congregación. Bendice, Señor, tu palabra para que seamos iluminados e instruidos por ella. En tu nombre pedimos estas cosas. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien. Hecha la introducción, quería mencionarles que muchas veces cuando estamos planteando algo, debemos pensar ¿no? en el objetivo, en la meta, o sea, hacia dónde vamos y cómo queremos realmente cumplir o llenar esa necesidad de la cual hemos planteado.
Y aquí me gusta recordarles lo que el apóstol Pablo dice allí en Filipenses capítulo 3, versículos 13 y 14, acerca de justamente esto de las frustraciones. Pablo dice, olvidando lo que queda atrás y extendiéndome hacia adelante, hacia la meta. El apóstol Pablo aquí dice que, bueno, la solución para olvidar las cosas que a lo mejor no fueron gratas o que no hemos alcanzado el bienestar o el potencial de lo que queríamos, dice, es proyectarnos hacia adelante, mirar de que queda camino por delante de la cual todavía podemos llenar las necesidades de las personas en el tiempo preciso y oportuno. Ahora, cuando hemos leído este pasaje introductorio, como lo he hecho en el pasaje introductorio también al comienzo de esta reunión, donde el apóstol Pedro menciona estos conceptos que vamos a desglosar ahora. Son tres. Tres son las herramientas, las metas o los dones en los cuales nosotros debemos alcanzar. Primero, dones, allí fue mencionado en el versículo 4. Lo segundo son los ministerios, versículo 5. Y lo tercero, en el versículo 6, acá aparece como las operaciones, pero la palabra, el sinónimo es, o actividades en otra versión más moderna, y el sinónimo es servicio. O sea, sobre estas tres bases, sobre estos tres principios, estas tres columnas, vamos a desarrollar el tema de esta mañana. Quiero contextualizar esto. O sea, ya hemos visto el pasaje del apóstol Pedro respecto a cómo funciona esto. Hemos leído el pasaje de Pablo allí en los Corintios, y ahora, para ver el globo total y hacer de contexto, quiero invitarle entonces a que sí, donde vamos a quedarnos centrados es en el pasaje de Efesios capítulo 4, y vamos a verlo, vamos a desglosarlo todo entre los versículos 7 hasta el 16. Aquí Pablo nos da una amplitud. ¿Por qué estoy tomando este pasaje de Efesios? Porque es más amplio el concepto, porque nos ayuda a entender un poco más acerca del tema. Pablo comienza allí en el versículo 7 del capítulo 4 de Efesios, dice, pero cada uno de nosotros le fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. O sea, aquí lo que comienza por afirmar en principios es aquello del primer punto que tiene que ver con los dones, que son las herramientas de gracia que Dios nos da para poder servir. Ahora, Pablo lo que dice aquí es de que nosotros todos, sin excepción, Dios nos ha dado un don, una capacidad para poder servir. Son diversas las posibilidades. O sea, la Escritura menciona diversas maneras y formas en que Dios nos provee ese don, ese talento para poder servir a los demás. Así que Pablo aquí nos está confirmando y afirmando de que por la gracia de Dios, todos, sin excepción, hemos recibido un don para poder servirle a Él. La segunda cosa que encontramos es ya directamente mencionando estas tres columnas o estos tres pilares que hemos mencionado, los dones, los ministerios y el servicio. Allí en el versículo 8, Pablo continúa diciendo, por lo cual Cristo, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad, y escucha aquí, y dio dones a los hombres. Aquí encontramos uno. O sea, aquí aparecen los dones primeramente. Cuando usted se traslada hasta el versículo 11, siempre manteniéndonos en Efesios 4, usted encuentra lo siguiente, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Aquí lo que encuentra son los ministerios o los ministros que desarrollan una tarea ministerial, como los maestros de la escuela dominical, ¿no? Maestros, dice aquí, como los líderes de joven que desarrollan una tarea, como las hermanas que están a cargo del renacimiento de las barcas, como los que están al frente de la parte de acción comunitaria, y así podemos mencionar todos los diferentes ministerios que esta iglesia tiene para cumplir con la tarea de servicio. Ahora, esa está compuesta por ministros.
Ahora, cuando usted escucha la palabra así, le suena, bueno, algo tremendo. Bueno, es sencilla la palabra, es servidor. Entonces, servidores que ejercen sus dones, el de maestro, el de que ayuda de alguna manera distribuyendo alimentos o ropa o las necesidades que surjan en ese momento. Entonces, siguiendo, la tercera cosa que encontramos ya está en el final de ese versículo, de ese capítulo 4, versículo 16, donde encontramos las operaciones. Dice allí, de quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí por las coyunturas que se ayudan mutuamente, y aquí viene, según la actividad, según el servicio propio de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Versiones un poco más modernas mencionan según las operaciones correspondientes a cada miembro, otras mencionan la palabra actividad, la actividad de cada miembro. Todos finalmente dice para el servicio y edificación de la misma persona. Ahora, siendo para cómo se refleja eso en nosotros, o sea, como iglesia. O sea, aquí lo que encontramos es una iglesia que comienza a edificarse en la unidad de la fe, en el conocimiento del Hijo de Dios, pero también en el ejercicio de los dones que recibe para después ministrarlo, o sea, servir y de esa manera cumplir con las tres columnas centrales de la actividad de una iglesia. Para estas grandes metas y preciosas es necesario que alcancemos entonces estos dones necesarios, que los desarrollemos. A veces decimos, bueno, yo no creo que tenga ninguno. Sí lo tiene. Simplemente a veces lo tenemos escondido, a veces los tenemos tapados y a veces por alguna razón, hasta por vergüenza, a veces no queremos usarlo. Y es allí donde nos estamos perdiendo la tremenda bendición de lo que Dios nos ha otorgado para poder darlo en servicio a otros. En este pasaje se nos muestra que los dones son dados por el Espíritu Santo de Dios y que su objetivo es capacitar a los santos para el ministerio. De allí surgen los apóstoles, los profetas, los evangelistas, los pastores, los maestros, dice. O sea, sin dones no hay ministerio y sin ministerio no hay servicio. O sea, es correlativo uno con lo otro. Ahora, cuando mencioné el pasaje del principio que hemos leído, encuentra allí que cada una de estas de estos dones o cada uno de estos ministerios o cada uno de estos servicios tienen que ver con una persona de la Trinidad. Entonces, los dones otorgados por el Espíritu Santo, el ministerio, allí encontramos a Jesús, el Hijo de Dios, y el servicio encontramos a Dios. O sea, encontramos las tres personas de la Trinidad involucradas en eso. O sea, aquellos que nos capacita, aquellos que nos da la potencia y el poder para poder hacerlo. Pero desde luego que los ministerios tienen un objetivo y estos tienen que ver con la tarea que desarrollamos. O sea, en alguna manera los ministros o los ministerios no son un fin en sí mismo. O sea, yo no soy pastor para mí mismo, el maestro no es maestro para sí mismo, el que da ayuda material no lo hace para sí mismo, sino para servir a otros. Esa es la manera en que nosotros crecemos y la palabra usa edificarnos. O sea, es un crecimiento no solo en nuestra personalidad, en nuestro carácter, sino en nuestro espíritu. O sea, espiritualmente sentimos, entendemos, creemos, confiamos de que estamos haciendo exactamente la tarea que Dios nos ha encomendado. Por eso, si en alguna manera nos quedamos en el nivel de recibimos dones, pensamos que son bárbaros, algunos son espectaculares, algunos tienen un esplendor diferente a otros,
pero no hacemos absolutamente nada. O si tenemos un ministerio y no lo desarrollamos, bueno, en alguna manera todo eso hemos recibido, pero ha quedado en la mitad del camino. Porque el completamiento de eso tiene que ver con que nosotros finalmente sirvamos. O sea, el objetivo final se cumple no en solamente que tengamos los dones, no solo en que seamos ministros de alguna tarea en particular dentro del cuerpo de Cristo o de manera personal, sino en la tarea del servicio. Ahora, el pasaje continúa, dice, sino que siguiendo la verdad en amor crezcamos. O sea, esa es la actividad con la cual nosotros vamos creciendo, ¿no? O sea, el Señor dice, bueno, lo que he derramado sobre ti, dones espirituales, la tarea que te he encomendado como ministro, si finalmente eso no se traduce en servicio, entonces tienes el mismo problema que tuvo aquel conocedor de las Escrituras cuando en Lucas 10, al final en el 29, lo confronta Jesús y le dice, ¿y cuál es mi prójimo? Bueno, mientras que no sepas o no entiendas que hay personas a las cuales puedas servir, y como decía en el comienzo, más allá de que el resultado de ese servicio no me retribuya a mí algún tipo de bien material o algún tipo de gratificación, la edificación y el crecimiento mío tiene que ver con desarrollar, cumplir el mandato que el Señor me dio. Recibo dones, se me encomienda una tarea ministerial, hago una tarea de servicio. Si no, las cosas han quedado en la mitad del camino. O sea, la tarea de toda la iglesia se resume no solo en conocer y desarrollar los dones, en levantar ministros, en crear ministerio, sino que se traduce en el servicio que toda la iglesia alcanza para llegar a lo que Pablo menciona, la estatura de Cristo. O sea, la entrega, el dar un resultado de aquello tan beneficioso y tan grande que hemos recibido. Por mucho tiempo hemos a veces fallado, fracasado, o nos hemos quedado en esa mitad del camino. Tenemos dones preciosos que Dios nos ha otorgado y no le hemos sacado lustre, no lo hemos puesto como ministros del Señor a servir. Y entonces todo quedó en la mitad del camino. La segunda cosa son los ministerios para el servicio. Como les decía, siempre tenemos el peligro de quedarnos en la mitad. Sé que los estudiantes de las clases mayores de adultos de la escuela dominical ya están en el capítulo 25-26 del Génesis, pero yo quiero recordarles algo que hace un par de domingos seguramente han tratado, que está en Génesis 11. Y allí hay la mención de Abraham saliendo de Ur de los Caldeos camino a Canaán. Ahora es muy interesante de que Abraham se queda en Aram detenido, dice el capítulo 11:31, y allí en Aram Dios tuvo que hablarle nuevamente para que él otra vez retomara el camino. Le dice, deja tu tierra, tus parientes, la casa de tus padres y vete a la tierra que te mostraré. ¿Por qué traigo a colación este pasaje del Antiguo Testamento? Abraham es el iniciador de aquello, del proyecto, de la visión, del plan de Dios, como solemos decir, para el pueblo de Israel. Él comienza saliendo de su tierra para ir hacia el proyecto que Dios le daría. La meta que dice Pablo que hemos leído. O sea, él sale, pero llega en un momento que se detiene. No hay una gran explicación el por qué. Podríamos especular varias, pero quedémonos que él se detiene y Dios tiene que volver a llamarlo y decirle, ahí es donde no pedí que te quedaras, sino ve para que te muestre el lugar, la tierra que voy a darle a los hijos de Israel.
Y Él inicia eso. Después tendremos un Moisés, un Josué. El proceso continúa. Ahora se cortó ahí y Dios tuvo que reimpulsarlo. Ahora trasládelo eso a lo que estamos hablando. Dios me ha dado un don. O dos, o tres, o cinco, los que fuere. La pregunta que Dios hace es, ¿te los di para que simplemente los tengas? ¿Para que los disfrutes? ¿Para que los anuncies? ¿O para que te beneficies a vos mismo? No. Entonces, así como Dios le dice a Abraham, tienes que moverte, Dios nos dice a nosotros, bueno, te encomendé una tarea. Te saqué de Ur de los Caldeos para que vayas a hacer tal cosa. Te quedaste en el camino. Te di los medios, te quedaste en el camino. Dios nos dice, te di dones, te estoy otorgando un ministerio como iglesia que debes hacer y estoy esperando que cumplas la parte final, que es la del servicio. Jamás Abraham hubiera logrado el propósito que el Señor tenía para él quedándose en Aram. Nosotros jamás cumpliremos el propósito de Dios que tiene para su iglesia si nos quedamos solamente en las estructuras ministeriales, en el desarrollo personal de los dones y no llegamos a la tarea de servicio. Si al principio lo confundí un poco, creo que aquí va quedando claro hacia dónde el Señor nos quiere llevar en la enseñanza bíblica de esta mañana. Viernes. ¿Quién es mi prójimo? Hoy, ¿cómo lo sirvo? ¿Cómo resuelvo? Y Dios nos va dando las respuestas. Concluyo este punto o esta parte aquí con el pasaje de Santiago 2:18 en una versión de tipo paráfrasis que es la nueva traducción viviente que lo desarrolla de esta manera, Santiago 2:18. Ahora bien, dice, alguien podría argumentar, dice Santiago, algunas personas tienen fe, otras buenas acciones. Pero yo les digo, ¿cómo me mostrarás tu fe si no haces las buenas acciones? Yo, dice, te mostraré mi fe con mis buenas acciones. Aquí podríamos nosotros cambiar perfectamente la palabra fe por servicio. Entonces la pregunta quedaría, ¿cómo me mostrarás tu servicio si no haces la tarea de las buenas acciones cubriendo las necesidades de las personas? La palabra de Dios y el mandamiento del Señor no es complejo. A veces nosotros lo complejizamos. A veces nosotros no sabemos exactamente cómo desarrollar o cómo salir adelante. Por eso la pregunta que tengo aquí es, ¿cómo nosotros estamos desarrollando el servicio? O sea, todo esto bíblico tengo que bajarlo a la práctica de la iglesia. ¿Qué es lo que estamos haciendo? Cuando Pablo le dice a Timoteo para que seas un buen ministro de Jesucristo, la palabra ministro en griego aquí es diácono, que significa servidor. Mire qué sencillo. O sea, no solo Timoteo como un obrero, como un servidor, sino todos nosotros somos servidores de Cristo. Por eso a veces las palabras no nos llevan a la comprensión total o a la parte práctica de lo que debemos hacer. Y eso es lo que nos está diciendo el Señor en este caso. Entonces, si los ministros que menciona aquí Efesios 4:11, cuando ministran a la iglesia, ministran a través de Cristo. Entonces toda la iglesia hace la tarea en su conjunto. Ahora, si los santos son ministrados por Cristo, pero ellos a su vez no ministran, no sirven, otra vez estamos en la parte de fracaso. Si nosotros no hacemos lugar para que cada miembro, según su actividad, según su don, según lo que Dios le ha dado, pueda servir de manera tal que se edifique a sí mismo haciendo la tarea y a la vez nos edificamos todo en esa tarea de servicio. La tercera cosa que encontramos aquí, o sea, dones primero,
ministerios después, todo para el servicio, que son las actividades de servicio. Ese es mi punto 3. Entonces, volvamos otra vez a Efesios, para no irnos por la tangente, escaparnos. Vayamos otra vez a Efesios, capítulo 4, versículos 15 y 16. Y allí Pablo nos dice lo siguiente: sino que hablando la verdad en amor, crezcamos en todos los aspectos en aquel que es la cabeza, es decir, Cristo, de quien todo el cuerpo bien ajustado y unido por las coyunturas que éstas proveen, conforme al funcionamiento adecuado de cada miembro, produce el crecimiento del cuerpo para su propia edificación en amor. En este tercer peldaño, dones, ministerios, servicio, encontramos lo siguiente. 3 palabras menciona Pablo aquí, centrales o puntuales, en los versículos 15 y 16 de Efesios 4. Crezcamos, crecimiento y edificación. Ahora déjenme decirle que todo esto, si usted entiende la lectura del pasaje, está envuelto en el papel de regalo que es el amor. Aquí hay un aditamento más. Entonces eso resuelve el problema de lo que le decía al principio, de que cuando hacemos algo nos sentimos fracasados, frustrados, enojados, porque lo que dimos no se utilizó bien o no se nos devolvió. Cuando usted lo envuelve en el papel celofán del regalo del amor, entonces resuelve el problema. Ahí lo resuelve. ¿Por qué? Porque usted no está dando nada para esperar retribución a cambio. Lo está haciendo porque Dios nos ha amado primeramente y ahora en su amor, entonces yo me siento feliz de poder servir, aunque la retribución no sea la que yo estaba esperando. Entiéndase esto cuando estoy diciendo el amor. El amor no solo se habla, el amor se expresa, el amor se abraza, el amor besa, el amor atiende, el amor sufre, el amor corre para atender a otros. Entonces esto nos resuelve el problema, tal vez a veces un poco egocéntrico acerca de, pero fíjate qué ingrato el hermano o la persona que le di, pero no hizo como yo le dije. Ese es un problema de él. Tu problema, mi problema, es servir. Y eso es a lo que Dios nos está llamando. Así que ahí resolvemos. Si tú envuelves a tu hermano o al prójimo o al necesitado en el amor de Cristo y este se te pega a tu corazón, entonces cualquier servicio que realices junto a él será fácil y te traerá gozo, porque está envuelto en el amor. La Biblia, cuando nos enseña, es tan sabia porque no deja ningún cabo suelto, no nos deja ningún lugar por donde escaparnos. Aquí hay no hay. Porque cuando usted pone esto dentro del globo, del envoltorio del amor, entonces no tiene manera de escaparse. El versículo 16 dice que finalmente de quien todo el cuerpo que va unido, dice, ¿no?, produce el crecimiento del cuerpo para su propia edificación. Entonces aquí puede surgirnos la pregunta, ¿y cuál es mi posición delante de Cristo? Es la de crecer en todos los aspectos, eso es lo que dice el texto. ¿Y cuál es mi actitud hacia los demás? La de servir. Mire qué sencillo lo hace. Delante de Cristo recibimos, delante de los hermanos o de nuestro prójimo servimos y a la vez somos servidos. Por eso si miramos a veces la retribución, a veces no es material, ni debe serlo, pero sí, dice, trae mi edificación, mi gozo de haber hecho lo que el Señor me mandó hacer. Entonces el miembro tiene una actividad propia, dice, para el servicio. Y aquí la pregunta vuelve a surgir. Entonces, ¿cuál es mi actividad? ¿Cuál es mi tarea de servicio? ¿Cuál es la tuya?
Esa es una responsabilidad que cada uno debe evaluar. En principio, por los dones que el Señor me dio. Y después tengo la tarea de servicio ministerial. Y así va cerrando el círculo. De manera tal de que nadie debe quedar afuera, sino que todos deben recibir y todos debemos crecer para esa edificación en amor. El cuerpo está unido cuando juntos servimos al Señor y cumplimos con la tarea encomendada. Cuando llevamos claramente esa secuencia, nuestra gratificación espiritual, emocional y nuestro crecimiento es potencial. Por eso, redondeando y cerrando el tema, si alguna vez usted se ha preguntado, como se preguntó el conocedor de las Escrituras en Lucas allí a Juan, ¿cuál es mi prójimo? Jesús le respondió con la parábola del buen samaritano. Y le dijo cómo eran los pasos. Y ahora, en el desarrollo de esta mañana, en este pasaje de Efesios, nosotros podemos encontrar con toda sinceridad, con toda sencillez, con toda claridad, las enseñanzas que el Señor nos da. No te vayas de este lugar sin saber, sin evaluar, sin preguntarle al Señor, Señor, ¿cuál es el don que me has dado? Si es que no lo he descubierto. Y la segunda cosa es, Señor, ¿dónde lo pongo a servir? Y lo tercero es, necesito servirlo. Si no, no habré alcanzado el potencial. Permítame concluir en esta mañana. Al concluir la reflexión y al tener en claro de que por ser hijos de Dios a través de haber recibido a Cristo como Señor y Salvador, tenemos responsabilidades individuales y colectivas como iglesia. Eso es el cuerpo de Cristo. O sea, como iglesia, en su conjunto, debemos servir. Y este es un tiempo donde las oportunidades son muchísimas. No es que antes no las hubiera. Todo ha ido cambiando socialmente, pero nosotros tenemos oportunidad de servicio en este tiempo. Concluyo de esta manera. Al primer hombre que Dios llamó para comenzar el proceso de llegar a la tierra prometida fue Abraham, que ya hemos mencionado, que se queda parado en Ur de los Caldeos. El Señor dice, tenés que moverte porque tenés un objetivo. El segundo fue Moisés, un líder extraordinario, con un talento, con una capacidad, con un conocimiento. Pero si usted recuerda cuando el Señor llama a Moisés, primero Moisés tenía un montón de dudas, como cualquiera de nosotros pudiera tener acerca de lo que el Señor nos está pidiendo. Y empezó a poner excusas de las razones de por qué no podía hacer la tarea que se le estaba pidiendo, que era sacar de la opresión del pueblo de Egipto y llevar a la tierra prometida. Y en ese tránsito de excusas y de planteamientos negativos, Dios le dice, Moisés, ¿qué tienes en la mano? Y yo creo que Moisés se sorprende. Una vara. Y usted ya conoce la historia, lo que Dios le dice que haga con la vara y las cosas que hace con la vara. Una vara, un palo insignificante. Ahora déjeme decirle algo importante. Puede que tengamos en nuestras manos cosas insignificantes que creamos que no tienen ningún valor. Déjeme decirle que si están en las manos de Dios, entonces usted puede hacer la obra, el ministerio y las maravillas que Dios le permite hacer.
pero tiene que considerar, valorar, ¿qué ha puesto Dios en mis manos en este día? ¿Qué tengo para servir? A veces pensamos en cosas grandilocuentes, en salvar al mundo de la pobreza. Y tú no lo puedes hacer solo, yo no lo puedo hacer solo, pero en el conjunto de todos, con lo que Dios ha puesto en tu mano, que tal vez no lo estás valorando, porque piensas, bueno, es simple un palo, es una simple vara. Con eso puedes hacer la tarea, porque no estás solo, porque Dios está contigo, Dios está conmigo, y podemos hacerlo. Deseo que Dios te lleve a la consideración de mirar lo que tienes para poder servir. No te quedes con tus dones sin utilizarlo, porque se van a perder. Y no te pierdas la oportunidad de ministrar, de servir, porque también con el tiempo te vas a arrepentir. Dios ha puesto algo en tus manos. Aprovecha, sirve al Señor. Padre Celestial, te doy gracias en esta mañana por el privilegio, Señor, de haber estado en tu casa nuevamente, de compartir el tiempo de la adoración, del estudio de tu palabra, de poder honrarte con nuestras ofrendas, con nuestros diezmos, de poder cantar a corazón abierto, Señor, y gracias por tu palabra. Permite, Señor, que tu palabra pueda ser tan clara y precisa en nuestra vida para comprender todo lo que tú nos has dado, todas las oportunidades que tenemos para poder servirte y que a veces las desaprovechamos. Señor, danos nuevas oportunidades, danos la gracia de considerar lo que tenemos en nuestras manos para poder servir. Y de esa manera, Señor, que podamos crecer, edificarnos, gozarnos por la tarea, Señor, que estamos haciendo en tu nombre. Padre, bendice tu iglesia, bendice cada miembro, ayúdanos a descubrir lo que nos has dado y la posibilidad de servir. Por todas estas cosas, Señor, te bendecimos, te alabamos, te damos infinitas gracias. Y lo hacemos, Padre, en el nombre de Jesús, que es sobre todo nombre. Amén y amén. Dios le bendiga.